Bonjour à tous, bienvenue. On va continuer avec les cours de français avec la clase de les comparatifs et superlatifs de les adjetifs mieux, mesure et mieux. Vamos a ver entonces ahora las formas comparativas y superlativas de cómo formar los adjetivos, más bien en esas formas, en la forma comparativa y superlativa dependiendo pues de lo que signifiquen para que se vayan a utilizar. Y tenemos aquí la primera. Ayer veíamos cuáles eran las formas o las palabras más bien que se van a agregar a cada una de estas. Y, a ver, permítanme. A ver, tenemos aquí unos ejercicios, de donde vamos a ir nosotros poniendo esta expresión que está acá, la vamos a ir colocando por acá de cómo está en español al francés, utilizando por supuesto las palabras y las expresiones correctas que podría ser le plus, aussi, moi, mesure o me, dependiendo del significado que cada una de ellas tenga y la estructura. Aquí tenemos que dice bon es bueno, bien es bien, bien es bien, perdón, beaucoup es mucho, peu es poco y mesure es mejor, que significa el adjetivo. Y mieux también es mejor, pero como adverbio. Es decir, el mesure se ocupa con el adjetivo y el mieux se ocupa con el adverbio. Hay que recordar que cuando decimos el adverbio, en este caso puede ser lentement o todos los que terminan en man y la T, pero también puede ser lo de, ¿cómo se decía? Lo del, cuando está el verbo y luego va acompañando el verbo a una de estas formas del adjetivo. Solamente para estar segura, porque me manda un mensaje aquí la pantalla. Ve la pantalla y lo que le estoy compartiendo. Maybe. ¿Hola? Sí. Ah, ok, déjeme ver. ¿Qué dice? Ok. Bye, gracias. Sí, es que tenía eso porque me mandaba un mensaje raro. Vaya, tenemos la primera que dice Le Louvre et le Musée d'Orsay. Y tenemos por acá, el Louvre es el más grande, el Louvre es más grande que el Museo de Orsay. Ese tenemos por acá. Y lo vamos a escribir de este modo. Miren, vamos a decir nosotros que Le Louvre est, vamos a ver, y hay que recordar que están las tres formas comparativas de el, ¿verdad? A ver, vamos a hacer más chiquito. Así. Le Louvre est, bueno, pero es que esto ya estaba escrito, ¿no? Le Louvre est plus, también ya estaba, plus grand que Le Orsay, esto ya estaba también. Esto es lo que tenemos que nosotros completar. No me había fijado bien. Entonces nos queda así. Le Louvre est plus grand que le musée de Orsay. ¿Okay? Luego tenemos otro que dice, ta voiture est, espacio, la mienne, tu coche es tan grande como el mío. Entonces, en este caso, sería como utilizando la expresión o sí, ¿ya? Sí. Ta voiture perdón, otra vez, est aussi grande que la
mienne. Est aussi grande que la mienne. Y vamos ahorita con la parte de la práctica y de la participación. Vamos a ver, no le sirve el micrófono. Ok, veamos. Y tenemos a la otra. La otra expresión nos dice, en la siguiente expresión nos dice por acá. Ver. Dice no funciona. Ok, no se preocupe. Tranquis. En la otra dice, cette maison est la mienne. Esta casa es menos grande que la mía. Entonces acá ya no utilizamos o sí, tampoco utilizamos plus, sino que vamos a utilizar la construcción de, vamos a escribirla por acá, moins grande que. Cette maison est moins grande que la mienne. Esta casa es menos grande que la mía. Y entonces tenemos por ahí esa parte, ¿ok? Vamos a ver. Aquí vamos con la otra. Ce livre est, voy a poner acá, ce livre est l'autre. Este libro es mejor que el otro, ¿ok? Este libro es mejor que el otro. Entonces lo vamos a escribir de este modo. Aquí. Cet livre est mejor que el otro. Ay, perdón, que el otro, ya está. Que el otro. Solamente es mejor que. Mejor que. Mejor que. ¿Ok? Y ahí no tenemos las primeras 4. Perdón. Ando queriendo recaer otra vez con lo de la garganta. Vale. Ok. Veamos entonces por acá. La lectura. Aida, ¿pouvez-vous participer? Oui. Ok, merci. Vamos. Toutes Les quatre orations, les 4 estaments. les Louvre est plus grand que le musée d'Orsay. Sa voiture est aussi grande que la mienne. Cette maison est moins grande que la mienne. Ce livre est meilleur que l'autre. Ok, merci, muy bien. Vamos ahora, en otro. Vamos a tomar por aquí. Capturita. Ok. Muy bien. Fíjense, acá vamos por las 5. En las 5 dice, Pauline es mejor que Luc. Entonces estamos hablando de que quizás hace las cosas mejor o trabaja mejor o se considera mejor persona. Entonces decimos Pauline es mejor que. Pauline es mejor que Luc. Y nos quedaría de este modo. Luego tenemos en la número 6 que dice Jean mange son frère. Y diría, Jean come mejor que su hermano. Entonces nos quedaría de este modo con el verbo, ¿verdad? Con el verbo. Acá. Perdón. Jean mange, ya está. Me que. Jean mange me que. Jean mange me que son frère.
Jean come mejor que su hermano. A ver, lirez s'il vous plaît numéro 5 et 4, Aida. Lynn est meilleur que Luc. Jean mange mieux que son frère. Merci. Excelente. Vaya, muy bien. Entonces, hasta el momento, vamos comprendiendo acá cómo vamos utilizando, por ejemplo, con estas, cómo vamos utilizando las expresiones. Miren, teníamos esta de acá. Le livre est plus grand que le musée d'Orsay. Ta voiture est aussi grande que la mienne. Et cette maison est moins grande que la mienne. Ce livre est meilleur que l'autre. Mejor. Cuando hablamos de mejor, no utilizamos bon ni bien, sino que utilizamos ya de un solo la forma que ya está escrita así de forma comparativa, que es precisamente esa que tenemos por acá, de meilleur, que significa mejor como adverbio, porque tienes también está bueno o bon, bien, ¿verdad? Pero vamos a utilizar aquí esta expresión, ¿ok? Ahora, nos vamos a hacer un poco más de aquí de ejercicios. Es importante entrar ya en materia sobre el uso correcto de el me y meilleur. Ahora, no podemos dejar de lado que podemos nosotros observar que bon viene de que meilleur, perdón, viene de bon y que me viene de bien, bueno y bien, bueno y bien, mejor y bueno. Entonces, ya hicimos estos ejercicios, ya los completamos con la forma que eran. Ahora leamos acá. ¿Vamos a utilizar me o vamos a utilizar meilleur? ¿Y en qué forma lo vamos a utilizar? Me significa en español mejor. Me es un adverbio, es decir, va a venir a aportar más información al verbo, adjetivo o nombre. Por lo tanto, no hay duda posible, siempre lo verá escrito así, con una X al final. Se pronuncia me con la E cerrada. Me es el comparativo de superioridad de bien. Para su información, el comparativo de inferioridad de bien, o sea, lo contrario de me, es pire. Pero acá no vamos a utilizar, en este caso, no vamos a utilizar esa forma, porque no nos vamos a estar refiriendo a esa forma en específico, sino a las que están aquí, de acuerdo a si lo vamos a utilizar con adjetivo o lo vamos a utilizar con adverbio. Y entonces ahí sí cambia un poquito el uso, porque cuando hablamos de adverbio es realmente cuando lo utilizamos con una forma verbal. O sea, cuando acompañamos la palabra me, cuando la palabra me más bien acompaña a un verbo. Leamos entonces por acá para que nos quede más claro. Porque como les dije la vez pasada, en francés es más común andar utilizando y escuchar las expresiones que las indican con el me y con el meilleur que con cualquiera otra de las formas de los adjetivos. Se utilizan sí, pero cuando ya son formas más claras, más concretas de referirse a algo en específico. Vamos a ver acá. Dice, miren, bon es lo mismo que meilleur y bien es lo mismo que me. O sea, meilleur y me se derivan de estas formas principalmente. Vamos a ver ahora acá. Dice, bon es un adjetivo. Y en el caso de bien es un adverbio. ¿Ok? Bueno y bien. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y cómo es él? Bueno. ¿Ok? ¿O cómo es ella? Buena. ¿Y cómo va el día? Bien. ¿Y cómo van las ventas? Bien. Entonces, es una acción y el otro es cuando hablamos y decimos, mencionamos cualidades. Desde ahí ya podemos nosotros entender por qué es que uno se llama
que es adjetivo y el otro se llama que es adverbio, porque uno describe a la cualidad y el otro describe, digamos, a la acción. Luego tenemos en el siguiente que dice, bueno, el bon más un nombre y luego el bon más un verbo. Esto sí es una cuestión importantísima porque mesure siempre va a acompañar a un adjetivo o va a ir acompañado por un nombre, mientras que me va a ir acompañado siempre por un verbo. ¿Ok? Verbo. Veamos la siguiente. C'est un bon cuisinier. Il est en bonne santé. Ses gâteaux sont bons. Il fait de bonnes tartes. Es un buen cocinero. Él está bien de salud. Son buenos sus postres o sus pasteles. Él hace buenas tartas. Que él hace buenas tartas. Que en este caso tarte no es de tortas, sino de tartas de pasteles, ¿no? Así como le dicen los mexicanos. Perdón. Luego dice en la siguiente, a la par, el bien, pero más el verbo, que sería mieux más un verbo. Il cuisine bien. Il va bien. Él cocina bien. A él le va bien, o él está bien, o él va bien. ¿Ok? Ahora, veamos las siguientes formas. Y tenemos ahí la diferencia abajo. No podemos decir plus bon. Sabemos que plus es para indicar más, pero se lo vamos a agregar a cualquier otro adjetivo menos al adjetivo bon. ¿Por qué? Porque bon es un adjetivo irregular y su forma comparativa cambia de bon a meilleur. Entonces, jamás de los jamases vamos a decir plus bon, sino que vamos a decir en vez de eso, meilleur. Y aquí viene lo de arriba, pero ya en forma comparativa. Dice, il est, acá, il est meilleur cuisinier que moi. Il est meilleur cuisinier que moi. Il est en meilleure santé. Ses gâteaux sont meilleurs. Il fait de meilleures tartes. Entonces tenemos acá, él es mejor cocinero que yo. Él está en mejor, sí, él está mejor de salud. En las otras, sus postres son mejores. Él hace mejores tartas. ¿Ok? Y aquí podemos observar también que la misma palabra tiene su forma en femenina, masculina, singular y plural. Miren, il meilleur, il meilleur. Pero, ojo, que los adjetivos, al igual que los nombres y las profesiones, no tienen que ver con que si es el sujeto el que es femenino o masculino, sino que tiene que ver con si es el nombre al que estamos calificando es femenino o es masculino. Por ejemplo, acá, meilleur califica a cocinero. Si estuviésemos hablando de una cocinera, entonces acá, en vez de decir cuisinier, terminaría en er, así, en re, perdón, que terminaría en re, ¿ok? O sea, con la R que está ahí, pero más la E, para decir cocinera. Y si fuese cocinera, entonces tampoco diría meilleur, tampoco diría esto, sino que le agregaríamos como está abajo, donde dice santé, y le agregaríamos la E, pero ahí es masculino. Luego, en la de abajo, donde dice santé, la palabra santé es femenina, porque es la salud. Y como se refiere a la salud, entonces acá claramente vamos a saber que es meilleur de mejor, de la salud. Y luego, postres está en plural, pero postre es masculino. Entonces decimos,
Le gâteau, el postre. Por lo tanto, postres en plural tiene que ser también pluralizado masculino. Y abajo en la última dice tartas. Tartas es femenino. Por lo tanto, va a ir en plural. Disculpen la bulla, no sé si la escuchan, pero a ver qué es eso. Luego la palabra tarte es la tarte. La tarte. Entonces, por lo tanto, tiene que ir en plural, pero femenino, ¿ok? Hasta aquí mi pregunta. ¿Vamos comprendiendo el uso de mesure y de mu? ¿Tienen dudas? Digan. C'est clair. ¿Está claro como qué? A ver. Está. Ok. Bien. Entonces, si eso es así, entonces vamos por buen camino. ¿Ok? Porque los ejercicios que vienen son no complicados, pero sí necesitan un poquito más de atención en cuanto a cómo los vamos a ir nosotros realizando. Bye. Luego tenemos acá en esta otra que dice, bien et mu son invariables. Sí, son invariables, pero luego dice esta otra advertencia. Vos ne mesures se acordan. Vos ne mesures concuerdan. ¿Concuerdan en qué? Concuerdan en género y número. Por eso es que existen estas cuatro formas de mesure. Existe el, aquí la vamos a poner. Existe mesure. Luego también está esta. Y luego también está esta con la S. Y luego, por supuesto, también está esta que es con la ER. En esta podemos decir que sí concuerdan porque concuerdan en género y número. O sea, de acuerdo a si el nombre que van a calificar es femenino, es masculino, es singular o es plural. Mientras que esto de acá, ¿a qué se refiere? A que bien no varía independientemente si es femenino, si es masculino, si es plural o si es singular. Y aquí vemos el ejemplo ya aquí abajo que ya está en comparativo. No vamos a decir pluvian jamás, sino que vamos a decir mu. También es un adjetivo irregular. Entonces, dice, il cuisine mieux que moi. Él cocina mejor que yo. Ahí claramente estamos hablando de una actividad. Estamos hablando de una acción. Estamos calificando de mejor, pero a un verbo, ¿ok? No es un adjetivo, sino que es un verbo lo que estamos calificando ahí. Por eso es que menciono entonces que en ese caso es invariable, porque pueden estar hablando de que varios cocinan mejor que yo, pero no importa si son mujeres u hombres, eso va a ser invariable todo el tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a ver por acá, vamos a tomar aquí capturita y nos queda entonces de este modo. Miren, cuando vayamos haciendo los ejercicios, ahí vamos a ir viendo que realmente tan difícil no es entenderlo, pero sí es lo más común utilizar los me y mesure, se utilizan muchísimo en francés, en el francés cotidiano. Luego tenemos aquí unos puntitos que tenemos que tomar en cuenta. Pauline joue mieux au basket. Paulina juega mejor al básquet. Joue mieux. Miren, aquí estamos hablando que mieux califica a un verbo.
Luego dice, en esta frase, mieux viene a complementar el verbo jouer, aportando información sobre cómo juega. Perdón, se entiende que Pauline está jugando mejor que antes. Luego, si no estuviéramos comparando, diríamos, Pauline joue bien au basket. Eso sería en forma normal, si no estuviéramos nosotros comparando nada. ¿Y ahí qué diría? Ahí diría que Pauline juega bien, simplemente juega bien. Luego, ¿a qué juega? Al basquetbol, juega bien. Luego tenemos otra que dice, la número 2, tu vas mieux aujourd'hui. Todo va mejor hoy en día. Otra vez el adverbio mieux viene a aportar información del verbo aller. ¿Cómo van las cosas? Bien, ¿ok? Il va bien. Comparando con respecto a cómo estaban antes las cosas. Si no hubiera comparación, se diría, tu vas bien aujourd'hui. Todo va bien hoy en día. Luego, tu te sens mieux maintenant. ¿Te sientes mejor ahora? Estamos comparando el estado de la persona con respecto a antes. Mieux viene aquí a aportar información al verbo sentir, ¿ok? Y bueno, acá tenemos un cuadro con expresiones de mieux. No las vamos a completar ahorita. Era importante ver que en el caso de mieux siempre va a aportar información en el sentido de calificar de mejor a la acción, al verbo, que califica a un verbo, no califica una cualidad ni una característica, sino que califica una acción, ¿ok? Bueno, además, ce mercredi, on va présenter à classes. On va rencontrer un jeudi pour complémenter les exercices de las expressions de mu et comprendre un peu de les usages de mu et mesure. D'accord? Merci pour ton attention et participation. Au revoir, mes amis.